conocimientos que seguramente cada uno de ustedes ya los tiene, y que bueno, la exposición sea de vuestro agrado. Bueno, primeramente vamos a iniciar con la parte de la introducción, donde vamos a hablar los puntos más importantes de lo que viene a ser el diagnóstico, ¿no? Bueno, de hecho, si vamos a hablar de los métodos diagnósticos, de las pruebas complementarias, todo esto lo vamos a consignar en una historia clínica, ¿no? Sabemos muy bien que la historia clínica tiene distintas partes, y dentro de ellas las más importantes es la parte de la anamnesis, del examen clínico neurológico, ¿no? Donde acá es el punto de partida para llegar a un adecuado diagnóstico. Y justamente como nos dice acá, si lo que queremos es llegar a un diagnóstico correcto, no solamente en el ámbito de la neurocirugía, sino en todas las especialidades en sí, es importante cumplir estas tres etapas, que son secuenciales y que tienen una estrecha relación una con otra, ¿no? Tenemos la parte de la anamnesis, continuamos con la exploración clínica neurológica, y a partir de esto ya podemos sacar posibles hipótesis y los vamos a esclarecer con los exámenes complementarios. Entonces, la parte de la anamnesis se dice que nos brinda el 80% del diagnóstico, pero para eso tenemos que crear un ambiente de confianza en el momento de la entrevista entre médico y paciente, ¿no? Comenzamos con un interrogatorio pasivo en donde escuchamos al paciente que nos comente todo, bueno, en su defecto al familiar, ¿no? Que nos comente todo lo que le está sucediendo, el problema que lo está quejando. Y bueno, nosotros con nuestros conocimientos ya más o menos nos vamos inclinando a qué patología más o menos puede ser, y para esclarecer eso comenzamos a formular preguntas para poder esclarecer mejor, ¿no? Y así se convierte en un interrogatorio activo. De esa manera vamos a tener datos subjetivos, como por ejemplo el paciente nos puede decir que tiene dolor, hormigueo, pérdida de fuerza. Y luego pasamos al segundo escalón, que ya viene a ser la exploración clínica neurológica, ¿no? Que en este caso el objetivo es concretar eso, o sea, hacerlo objetivo, porque hasta el momento la anamnesis era algo subjetivo, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos evaluar el nivel de conciencia, la abolición de reflejos, la rigidez de nuca, la pérdida de fuerza, ¿no? Y finalmente el tercer estadio, que como les venía diciendo al principio, con la anamnesis y la exploración clínica neurológica vamos formulando hipótesis, vamos viendo qué puede ser, y de acuerdo a eso pedimos los exámenes complementarios. Bueno, algo importante que tenemos que saber es que, si bien es cierto, neurocirugía es una especialidad bastante compleja, que, bueno, a veces un problema neurológico compromete muchas otras estructuras más, ¿no? Entonces, no basta con solamente ver un punto, sino es importante ver todo el campo completo. Y justamente por eso, como nos dice acá, aún teniendo un correcto diagnóstico de la enfermedad, es importante solicitar con frecuencia otras pruebas diagnósticas, que por lo general son de neuroimagen, ¿no? Tomografía, resonancia, un angiotem, por ejemplo, que permiten diseñar mejor la estrategia a seguir durante la intervención quirúrgica. Bien. La importancia de la exploración neurológica. Bueno, la parte de la anamnesis nos brindaba una información importante, pero la exploración neurológica también nos va a dar una información valiosa. De hecho, no existe ningún método que supere la cantidad de información que puede obtenerse a través de un adecuado examen clínico neurológico, ¿no? Actualmente vivimos en una época en donde ya existe incluso la ingeniería biomecánica y mucha tecnología, pero aún así no es suficiente con los conocimientos que uno va adquiriendo, ¿no? Bueno, la exploración neurológica nos permite en sí establecer si existe o no una lesión o una alteración funcional en el sistema nervioso, tanto central como periférico. También señalar cuál es la topografía, o sea, la ubicación de la lesión o alteración funcional, que puede ser, por ejemplo, en el tallo cerebral, la corteza cerebral, nervio periférico, entre otras. También nos permite apoyar para conocer cuál es la naturaleza o etiología de la lesión, si puede ser hemorrágico, infarto, absceso, tumor, etcétera, ¿no? Y aquí es prudente señalar que el examen neurológico, como cualquier técnica exploratoria en medicina, siempre debe estar precedido por un guiado por un exhaustivo interrogatorio y semiología de los síntomas neurológicos. Bueno, para muchas personas se dice que el examen clínico neurológico es bastante complejo, ¿no? Si bien, por ejemplo, la evaluación de los pares craneales son 12 pares y evaluar cada uno de ellos toma su tiempo, y muchas veces, como estamos en neurocirugía, esto viene en pacientes por emergencia, entonces tenemos que simplificar o reducir esto. Entonces, es importante por eso el interrogatorio, hacer una entrevista adecuada para de esta manera poder simplificar y que el examen clínico neurológico se vuelva un examen clínico neurológico básico y eso sea suficiente, ¿no? De hecho, la idea acá no es llegar a un diagnóstico ya etiológico, un diagnóstico topográfico, sino lo que busca el examen clínico neurológico es una especie de tamizaje para ir descartando las patologías más frecuentes que se puedan dar, ¿no?
Además, para iniciar un tratamiento y también para clasificar más o menos según el nivel de atención. Bueno, ahora entrando a la historia clínica neuroquirúrgica, bueno, vamos a tener dos tipos de pacientes, ¿no? Tenemos pacientes que van a ingresar por consultorio y pacientes que ingresan por emergencia. Tenemos que saber que en ambos la historia clínica va a ser distinta. En los pacientes por consultorio generalmente son pacientes que no tienen riesgo de muerte, tienen una enfermedad crónica que afecta la calidad y el estilo de vida, y bueno, generalmente son pacientes no tan acostumbrados, ¿no? Porque si bien vienen justamente por eso, porque es algo que les molesta. Y los pacientes de emergencia son aquellos que, bueno, tienen un problema crítico, puede haber riesgo de vida y requieren una historia clínica rápida, mucho más resumida. Entonces, en cuanto a los pacientes de consultorio, en ellos van a tener una cirugía programada, ¿no? Es una cirugía electiva. Y, por ejemplo, acá van a venir pacientes con enfermedades degenerativas de la columna, como la estenosis de canal, hernia discal, onistesis, pacientes con hidrocefalia crónica del adulto, como el síndrome de Hakimi-Adams, que bueno, en la siguiente diapositiva le voy a explicar un poco más qué es esto, que es la hidrocefalia normotensiva, ¿no? Por acúmulo de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos. Patología neuroquirúrgica funcional como el Parkinson y la patología del nervio periférico, por ejemplo, como el del túnel de carpo. Ellos sí necesitan de una historia clínica completa, que tenga la afiliación, los antecedentes, la enfermedad actual, un examen clínico, pruebas auxiliares, diagnóstico y bueno, un plan terapéutico. Siguiente. Bien, esto es lo que les decía, ¿no? El síndrome de Hakimi-Adams, que es, bueno, aquí estamos viendo una tomografía, una resonancia magnética en corte axial y una resonancia magnética en corte sagital, que bueno, de hecho solamente es para esclarecer que lo que es, ¿no? Es un acúmulo de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales y que esto genera una presión intracraneal, que lo vimos en la clase pasada. La presión se va a dar en el parénquima cerebral, ¿no? Esto generalmente causa alteraciones en los esfínteres. Siguiente. Entonces, para el diagnóstico semiológico es importante estos tres puntos, que es la localización, la temporalidad de los síntomas y el curso del tiempo, ¿no? Para la localización es importante entonces conocer la neuroanatomía, realizar un adecuado interrogatorio y bueno, una buena exploración neurológica, ¿no? La temporalidad de los síntomas también nos va a decir bastante, porque puede ser un problema agudo, por ejemplo un ACV, algo subagudo o algo crónico como un Parkinson. El curso en el tiempo también tiene mucho que ver, nos da mucha información, si es algo estacionario, progresivo o intermitente. Y acá vemos, ¿no?, la parte de la historia clínica, y está resaltada en rojo la parte importante que es el relato de la enfermedad, que es el punto de partida para llegar a un correcto diagnóstico. Bueno, en cuanto a los antecedentes, también es importante, antecedentes personales y familiares, que, bueno, nos va a decir bastante, ¿no? Bien. En cuanto a los pacientes neuroquirúrgicos de emergencia, estos van a venir, por ejemplo, por traumatismos craneoencefálicos, una hemorragia intracraneal, traumatismo vértebromedular, una hidrocefalia aguda, infecciones del sistema nervioso como un absceso, un empiema, o puede ser una meningitis, por ejemplo, que generalmente se va a dar por el Streptococcus pneumoniae y que son bastante mortales, ¿no? Estos necesitan una atención de emergencia y una historia clínica bastante resumida. Y acá, bueno, les voy a hacer un breve resumen de lo que viene a ser una historia clínica neuroquirúrgica. De hecho, se parece bastante a una historia clínica neurológica, pero es algo más resumido, ¿no? Esto esta vez bastante amplio. En la parte de afiliación es importante colocar los datos del paciente, es importante colocar la persona responsable, porque muchas veces a los pacientes los abandonan. Y acá hay algo que, bueno, no está descrito acá, pero es importante en neurología y neurocirugía, que es la dominancia, porque eso nos va a indicar si el paciente es diestro, zurdo, qué hemisferio está mucho más desarrollado, ¿no? Y tener cuidado en las intervenciones que se vayan a realizar. En cuanto a los antecedentes personales es importante, por ejemplo, en la parte fisiológica del nacimiento, si ha sido un parto normal, un parto complicado, porque muchas veces también trae consecuencias a futuro, un parto complicado, porque puede haber alteraciones estructurales del desarrollo psicomotor, si ha sido normal, inadecuado, si hay algo extraño, colocarlo, ¿no? Las inmunizaciones también si han sido completas o no, y la actividad física si es un paciente sedentario o que tiene actividad física. Bien, en la parte ginecológica esto más que todo se enfoca en las mujeres, ¿no? La menarquía, los cuántos años lo tuvo, número de gestaciones, partos, abortos, si usa o no anticonceptivos y en caso los use, qué anticonceptivo. La menopausia también es importante. En cuanto a lo patológico también, ¿no? Vasculares metabólicas,
De hecho, lo que más se relaciona con la parte neuroquirúrgica es la hipertensión arterial, las cardiopatías o la diabetes mellitus, ¿no? Infartos cerebrales también, si es que lo ha tenido, cuándo lo ha tenido, las hemorragias cerebrales igual, dislipidemia o enfermedad tiroidea, o en caso tenga otras, también lo describimos. La parte degenerativa, que esto más que todo se va a ver en ancianos, la osteoartritis, demencia senil, la artritis reumatoide, Parkinson, osteoporosis, entre otras, ¿no? Infecciosas, también la TBC, que de hecho la TBC que afecta al sistema nervioso es una de las tuberculosis extrapulmonares más peligrosas, ¿no?, que hay. La hepatitis viral también, que puede complicarse a una neuropatía hepática, cisticercosis con la neurocisticercosis, en caso haya otras, también lo describimos. Las neoplásicas, si hay algún tumor en el sistema nervioso central o fuera, si es alérgico a algún alimento, algún fármaco, hábitos nocivos, ¿no? También el tabaco, alcohol, que afecta el sistema nervioso, y en caso haya otras, también los colocamos. La patología quirúrgica, traumatismos, también, ¿no? Cráneoencefálicos, vertebromedulares u otros. Las cirugías también es importante colocarlos, dónde se ha hecho la cirugía y la fecha, medicina habitual, ¿no?, qué medicina se está tomando de repente el paciente y las dosis. Los antecedentes familiares también, ¿no?, el padre, madre, si está vivo o muerto, o si ha fallecido, pues por la causa también colocarlo, ¿no? En la enfermedad actual, el tiempo de enfermedad, inicio curso, es muy importante. Los síntomas principales lo describimos y el relato de enfermedad, lo que les venía diciendo. Eso lo vamos a lograr con un adecuado interrogatorio. Bueno, el estado basal y el nivel de autonomía también, ¿no? O sea, tenemos que tener una historia clínica así, todo listo para marcar y para rellenar algo concreto, ¿no? Los hábitos fisiológicos recientes igualmente, ¿no? La conducta alimentaria, la conducta esfínteriana, conducta onírica. En cuanto al examen clínico, no nos importa mucho el aspecto general en neurocirugía, lo que sí nos va a importar es el examen regional en cuanto a los signos vitales, ¿no? Lo que más se relaciona es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Bueno, cuando a la cabeza también hay que ver la forma, si es braquicéfalo, mesocéfalo o dolicocéfalo. Bueno, todo lo demás, ¿no? Los ojos, nariz, oídos, boca, si es normal, anormal, y si es anormal, lo describimos qué es lo que se está encontrando. En el cuello, en el tórax, ¿no?, el abdomen, genitales externos, extremidades linfáticos también. Y el examen neurológico, que es lo que más nos interesa, ¿no? El nivel de conciencia, si está en vigilia, sopor, estupor o coma, que eso ya lo va a describir mi compañera más a detalle. La escala de Glasgow también para colocar, ¿no?, la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora y la suma de ellos, ¿no? Sabemos que va de 3 a 15. Bueno, las funciones cerebrales corticales, si se puede evaluar adecuadamente o no se puede evaluar, ¿no? Sabemos que hay pacientes que pueden venir en vigilia o pueden venir en estupor, por ejemplo. Entonces, también esta parte del lóbulo frontal, por ejemplo, evaluamos las funciones neuropsicológicas, las áreas prefrontales, donde está la inteligencia, la personalidad, la atención, vemos si está normal, anormal, y si está normal lo ponemos. En las funciones específicas, igualmente, incluso acá nos ponen con las mismas áreas de Brodmann, ¿no? El lenguaje verbal expresivo, movimiento corporal voluntario, el control postural de movimiento, los reflejos involuntarios, ¿no? Igualmente en el lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, ahí tenemos todo, ¿no? Qué áreas de Brodmann estamos evaluando y qué es lo que evaluamos en sí, si está normal o anormal. Las funciones cerebrosas, de igual modo, el tono muscular, la coordinación y el equilibrio. Bueno, en cuanto a los nervios craneales, esto se va a explicar mejor después. Los 12 pares craneales, ¿no? Si está normal o anormal, ¿qué encontramos? Si encontramos algo extraño. Los signos meningios también, con las contracturas menores, mayores, otros signos, por ejemplo, acá la rigidez de nuca, el signo de Kerning, el signo de Brudzinski también, evaluamos acá. El raquis, para eso tenemos que quitar las prendas del paciente, en la parte superior, y verlo, ¿no?, de frente y verlo también de lateral. Vemos la alineación del eje en el plano coronal, plano sagital, plano axial, la superficie, movimientos activos y pasivos. La marcha igualmente, si es neutra, de puntas, de talones, lo evaluamos, y las funciones medulares también, ¿no? La parte motora, sensitiva, esfinteriana, la parte de los reflejos y los reflejos patológicos como el Babinski, si es que lo encontramos. Las funciones radiculares nerviosas de los miembros superiores e inferiores. Si está normal o anormal, y si está normal o describimos. Las pruebas auxiliares, que es, bueno, lo que vamos a hablar más adelante, y lo que nos importa también en la cirugía, ¿no? La parte de laboratorio, donde se ve más que todo el líquido cefalorraquídeo, y las imágenes donde vamos a evaluar también con rayos X, tomografía y la resonancia magnética.
Y bueno, pasamos llegamos así a los diagnósticos, donde iniciamos con la parte del diagnóstico sindrómico, el diagnóstico topográfico, el nosológico, y concluimos con la causa, ¿no? El diagnóstico etiológico. Y así culminamos con un plan terapéutico. Bueno, eso es una historia clínica larga, ¿no? En casos de emergencia a veces necesitamos resumir todo esto y obviamos algunas partes. Bueno, entonces para el diagnóstico, en conclusión, es importante identificar el problema que aqueja al paciente, entender el problema del paciente, saber organizar y estructurar los datos brindados por él mismo. Debe haber una relación entre la anamnesis y el examen clínico neurológico para llegar así a las hipótesis con los datos recolectados y así diferenciar patologías en caso de que fueran niños, que son generalmente congénitos, adultos y ancianos, que generalmente son degenerativos. Y bueno, para el diagnóstico es importante estas preguntas, que es qué problema clínico presenta el paciente, así llegamos al diagnóstico sindrómico, que lo vamos a obtener a partir de la anamnesis, y a partir del examen clínico neurológico vamos a ver el diagnóstico topográfico de dónde se ubica la lesión, el diagnóstico nosológico de qué lesión se trata, y el diagnóstico etiológico de cuál es la causa de la lesión. Bien, espero que ya todos hayan tenido como que un repaso de lo que era la historia clínica netamente neurológica. Yo he mencionado sobre la evaluación de lo que son los pares craneales. No lo vamos a hacer muy profundo, sino vamos a hacerlo como que para que se pueda recordar. El primero es lo que es el nervio olfatorio. Normalmente no se va a evaluar de rutina, pero simplemente podemos pedir al paciente que pueda apreciar ciertos olores pidiéndole que tape una y otra fosa nasal intercaladamente. Por lo general, todas las alteraciones que comprometan la olfacción normalmente son de origen nasosinusal y no tanto de lo que es un origen central. Hay que tener en cuenta también lo que son los factores de riesgo y también sus antecedentes. Acá tenemos lo que es el tabaquismo, tenemos infecciones de tracto respiratorio superior, exposición tal vez a metales pesados o sustancias tóxicas o nocivas. Y bueno, acá podemos ver, ¿no?, la imagen en cómo se le evalúa al paciente, o se podría evaluar, como les menciono, no es tanto de rutina. Se le pide que cierre una fosa nasal y se le pone el aroma en el otro. Ahora, para lo que es el nervio óptico, acá vamos a evaluar 4 puntos. Primero, la agudeza visual, ya sea lejana o cercana. La lejana le vamos a usar lo que es la cartilla de Snell, como podemos ver acá, donde es, como ya hablaron en la clase de oftalmología, es una cartilla que se coloca a 6 metros o a 20 pies, donde van a estar las letras de forma decreciente y el paciente nos va a decir de dónde ve y en qué momento deja de poder leer las letras. En caso no tengamos nosotros esta cartilla de Snell, podemos pedir al paciente de que, ubicándonos tal vez en una distancia prudente, pedirle, ¿no?, que cuente los dedos de la mano. Acá evaluamos lo que es la agudeza visual o agudeza gruesa. Para la agudeza visual cercana vamos a usar lo que es la cartilla llamada también Rosenbauer, que es un cuadradito, donde prácticamente contiene lo mismo pero en versión pequeña. Esta se coloca a lo que es 30 centímetros del paciente y este también lo tiene que ver. Ahora, para lo que es la visión cromática, vamos a usar lo que es la carta de Ishihara, donde podemos evaluar algunas alteraciones en cuestión de, digamos, el color, ¿no? Tal vez el paciente no logra diferenciar algunos ciertos tonos, que en este caso serían los colores principales, que es el amarillo, rojo y el verde, y podría haber problemas de daltonismo. Ahora, para lo que es el campo visual, nosotros nos debemos de ubicar prácticamente enfrente de nuestro paciente y tenemos que taparnos de la misma forma. Y le vamos a pedir también al paciente que se tape un ojo, ¿no? En este caso el ojo ipsilateral también nosotros nos vamos a tapar. Y con ayuda de nuestro dedito le vamos a pedir que él pueda ver en qué momento vaya a seguirnos nuestro dedito y en qué momento deje de verlo. Y nosotros vamos a hacer una forma de comparación con lo que es nuestro campo visual propio, que se supone que tiene que estar normal. Ahora, luego también tenemos que ver la oftalmoscopía. Se realiza en un campo oscuro, como ya lo había mencionado en la anterior clase. ¿Por qué esto se da en un campo oscuro? Porque el mismo hecho de que es una habitación oscura va a hacer que las pupilas del paciente se dilaten un poco más
y se pueda apreciar mejor lo que es el fondo de ojo. También lo que se le puede pedir al paciente es de que mire un punto fijo y al ser lejano también la pupila por acomodación va a dilatarse y vamos a poder observar. Luego tenemos lo que es la evaluación del tercer, cuarto y sexto nervio craneal. En este caso se evalúa en conjunto porque prácticamente se encarga de la movilidad de los ojos, ¿no? Vamos a tener dos tipos de evaluación. Va a haber acá una evaluación extrínseca, que donde prácticamente vamos a ver qué tan simétrico y qué tanto se abre el ojo, o prácticamente el párpado, ¿no? En caso haya una alteración de lo que es el tercer par craneal, va a haber lo que es la autopsis palpebral. Ahora, luego también tenemos que ver la conjugación de la mirada. Esto tenemos que ver que sea, primero tenemos que ver que el globo ocular esté simétrico, sean circulares, la parte de las pupilas estén céntricas y no haya ninguna desviación, ¿no? Para explorar esto vamos a utilizar lo que es la famosa H, donde le vamos a pedir al paciente que mire al lado lateral y vamos a evaluar lo que es el recto lateral, que va a estar inervado por el sexto nervio, ¿no? Si le vamos a pedir que mire hacia medial, ya sea el derecho o el izquierdo que estemos evaluando, vamos a evaluar lo que es el músculo recto medial. Si vamos a pedirle que mire de superior a lateral, vamos a evaluar lo que es el recto superior. Si vamos a pedirle que mire de lateral, o bueno, de hacia abajo hacia el lateral, vamos a evaluar lo que es el recto inferior. Para lo que es la evaluación del nervio o del cuarto nervio, vamos a pedirle al paciente de que mire hacia abajo y hacia medial. Y esta es la típica mirada patética, ¿no? Que miren hacia abajo. Acá vamos a evaluar lo que es el cuarto nervio. Ahora, si queremos, o si le vamos a pedir también al paciente que haga la mirada conjugada de hacia arriba y hacia medial, vamos a evaluar lo que es los oblicuos inferiores. Atrás, atrás. Ajá. Luego vamos a evaluar lo que es la motilidad intrínseca. Esto es muy facilito y ustedes lo pueden ver simplemente a través de la inspección. Vamos a ver primero la forma de que prácticamente las pupilas sean circulares. Ya van a ver ustedes en oftalmología que haya alguna alteración. El contorno, que tiene que ser regular. El lugar prácticamente tiene que estar centrales. El tamaño no tiene que excederse de 5 ni ser más pequeño de 2, ¿no? Y lo importante es de que sean simétricas las dos. Cuando son simétricas se les conoce como isocoria y cuando están asimétricas se les conoce como anisocoria. Luego vamos a evaluar lo que son los reflejos pupilares, que prácticamente son dos, el directo y el consensual o indirecto. En este caso, digamos, vamos a querer evaluar con una luz en particular y imaginamos de que nosotros tenemos nuestro paciente en un lugar oscuro. Entonces, de por sí su pupila ya va a estar dilatada. Entonces, lo que nosotros hacemos es agarrar nuestra linterna, imagínense que es una linterna, vamos a llevar desde la parte de la oreja hacia la parte medial, hacia la parte nasal. Entonces, vamos a ir yendo y la reacción que vamos a ver es lo que es la miosis de lo que es la pupila, como pueden ver acá. Pero, al hacer esta evaluación vamos a evaluar lo que es el reflejo directo. Pero, ¿cómo evaluamos el reflejo indirecto? Esta es por así decirlo, la pupila derecha. Mientras nosotros estamos haciendo evaluando este reflejo, vamos a ver que el lado izquierdo, una vez que ya llegó la luz a este ojo, el otro por reflejo también se va a hacer una pequeña contracción. Entonces, por eso es que se evalúan ambos reflejos al mismo tiempo. Ahora, para la parte de la evaluación del nervio trigémino, prácticamente este es un nervio mixto. ¿Por qué? Va a tener función motora y también sensitiva. Motora, ¿por qué? Porque esta va a involucrar lo que son los músculos de la masticación, está el macetero, los pterigoideos. Entonces, acá lo que vamos a pedirle al paciente, como pueden ver la imagen, es de que primero haga la acción de querer masticar. Si vemos de que el paciente hace normal, podemos ejercer lo que es una resistencia al momento de abrir y cerrar la boca.
Y si queremos evaluar necesariamente los pterigoideos, vamos a aplicar como que una fuerza de resistencia para que él pueda mover o lateralizarlo, ¿no? Ahora, en la parte sensitiva tenemos que saber que el trigemino tiene 3 ramas, la oftálmica, maxilar y mandibular. En este caso lo que nosotros vamos a hacer es, podemos agarrar por ejemplo un pequeño algodón y le podemos hacer ciertos toquecitos a lo largo de, en este caso, el rostro, ¿no? Y sería genial que nosotros le digamos al paciente que nos avise o nos diga en qué momento siente el algodón en su rostro. Porque si nosotros hacemos los comentarios de sientes aquí, te estoy tocando, o preguntas como esa donde prácticamente les estamos dando ya la respuesta, podemos generar mucha ambigüedad en el examen. Algo que tenemos que saber es, como ya les he mencionado, todos los pares se evalúan tanto derecha y luego izquierda al mismo tiempo. Ahora, para lo que es la exploración del reflejo corneal, podemos agarrar un pedacito del mismo algodón y poner en la parte de la córnea al paciente. Lo correcto sería de que cierre, ¿no? Y ya si hay alguna alteración, el paciente no va a poder cerrar, como es, por ejemplo, en los pacientes que están en estado de coma, que por más que les hagas eso, no va a poder cerrar. Ahora, para lo que son los nervios, bueno, para el nervio facial, también este es un nervio mixto, porque prácticamente tiene acción en la sensibilidad de como hay 2/3 de la lengua, pero esto un poco casi no lo evaluamos. Lo que más evaluamos es la función motora de lo que es la cara. Si desean, ustedes también pueden tratar de repetir estas gesticulaciones: levantar la ceja, fruncir el ceño de las cejas, cerrar los ojos, arrugar la nariz, sonreír, tratar de soplar. Haciendo estas evaluaciones podemos ver alguna afección del séptimo nervio. Ahora, para lo que es el nervio vestíbulo coclear, tenemos que saber que tiene 2 componentes: vestíbulo o vestibular y el otro coclear. Vestibular prácticamente se va a encargar de lo que es el equilibrio, para lo cual nosotros le vamos a pedir al paciente que se ponga en posición recta, con las manos hacia afuera y que cierre los ojos. Y le vamos a pedir que de un momento a otro un poquito ponga hacia atrás la cabeza, y si él pierde el equilibrio podemos tener como que una alteración a nivel vestibular. Para lo que es coclear, este es más para hacia la audición. Lo que vamos a pedir vamos a hacer es acercarnos al paciente y vamos a tratar de ver que pueda percibir el sonido del roce de nuestros dedos y poco a poco ir alejándolos. Y nosotros ya vemos, ¿no? Si acá, digamos, lo percibe hasta aquí y el otro lo percibe, no percibe acá, podría haber un caso de hipoacusia, ¿no? Y en caso tengamos dudas o tengamos dudas prácticamente si es que es tal vez a través de la conducción o prácticamente una hipoacusia neurológica, podemos usar lo que es el diapasón, donde vamos a apreciar a través de la vibración. Ahora, para lo que es el nervio glosofaringeo, que es el 9º, y el 10º, que es el vago, también lo podemos evaluar en conjunto. Lo que vamos a pedir al paciente es que diga el fonema de la A y vernos si es que en este caso hay alguna alteración al momento de la pronunciación. Ahora, también se le puede pedir al paciente que abra la boca, como pueden ver acá, y usar lo que es un bajalenguas para probar lo que es el reflejo nauseoso, y esto se le va a tocar en la parte de la faringe, en la parte posterior, y tenemos que ver al momento de hacer esto de que las paredes de las amígdalas se tengan que contraer. Ahora, para como quien termina, lo que es el nervio accesorio o onceavo par, prácticamente vamos a evaluar a través de estos movimientos. Le vamos a pedir al paciente que levante sus hombros, haga cierto giro en lo que es la cabeza. Si vemos que lo hace de una manera normal, sin dificultad, le podemos adquirir lo que es una pequeña resistencia al momento de hacer estos movimientos. Para lo que es el nervio hipogloso, se encarga prácticamente de la movilidad de la lengua. Entonces, le vamos a pedir al paciente que no saque la lengua y la direccione en las direcciones que conocemos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, noreste, nor-sur, ya ustedes ya saben. Y norte no existe.
Ah, ya. Acá les detallo como que un diagrama donde está lo básico de cada método, ¿no? El primero acá te dice tapar la marina y oler el recipiente, en el óptico todos los parámetros que tenemos. Y bueno, ya les he explicado, entonces esto sería como que un resumen para cuando quieran estudiar, ¿no? Bien, continuando con la exposición, esta parte solamente es para mencionar la importancia de la neuroanatomía y la neurofisiología en el diagnóstico topográfico, ¿no? Bueno, los pasos para el diagnóstico neurológico van a ser el diagnóstico sindrómico en primera instancia, luego pasamos al topográfico y finalmente el etiológico para saber ya la causa. Entonces acá vamos a tener los síndromes cerebrales. Bueno, de hecho este es un tema ya de la siguiente exposición, donde se dividen síndromes cerebrales, medulares y periféricos, ¿no? Tenemos las características que esto lo vamos a conseguir, como les dije al principio, con una adecuada anamnesis y luego concluimos formulando un síndrome, ¿no? Un diagnóstico sindrómico. Y si nosotros conocemos la neuroanatomía, esto nos va a permitir saber más o menos en dónde está localizado. Siguiente. Entonces acá tenemos un gran listado de las características con las que viene el paciente, el diagnóstico sindrómico y la parte de la topografía, ¿no? La parte del diagnóstico topográfico. Ya, bueno, entonces acá lo que buscamos en el diagnóstico topográfico es ver las vías motoras, piramidales y extrapiramidales, la parte sensitiva, el cerebelo y el tallo cerebral. Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, cerebro es una representación gráfica nada más, donde vemos que está dividida en distintas áreas. El área auditiva, ¿no? Por ejemplo, que está en la parte temporal, el área gustatoria, está en la ínsula, el área visual, en la parte occipital. Entonces, conociendo nosotros la neuroanatomía, vamos a poder ubicarnos dónde más o menos es la alteración. Acá, por ejemplo, está dividido en lóbulos, el lóbulo frontal, que se encarga de las funciones ejecutivas, la producción del lenguaje, dirección visual de la atención. Entonces, si hay alguna alteración de cualquiera de estas, entonces ya vamos a saber más o menos en qué parte está la alteración, ¿no? La parte parietal también con sus funciones, occipital, lo que todo es la visión, y la parte temporal con la memoria, la aprendizaje y la comprensión del lenguaje. Sí, igualmente, acá las áreas de Brodmann, que esto ya está dividido en áreas más específicas, con 47, ¿no? Áreas que, bueno, lo hemos visto creo que en fisiología. Y bueno, acá, entonces, no lo voy a mencionar cada uno, pero más o menos, si pudiéramos saber todos, sabríamos más o menos la ubicación de la lesión o la alteración. Igualmente acá, el homúnculo de Fenton, por ejemplo, que esto está ubicado en el surco central de la corteza cerebral frontal, y acá podemos ver, por ejemplo, el homúnculo del área somatosensorial primaria en la zona izquierda y en la derecha del área motora primaria, ¿no? Entonces, vemos más o menos qué parte del cuerpo es más sensible, en qué parte del cerebro, y en la parte más temporal o en la parte más parietal. Sí. Y acá ya es en cuanto a la médula espinal, ¿no? Tenemos acá la médula espinal, tenemos distintas astas, el asta anterior que se encarga de la parte motora y el asta posterior que se encarga de la parte sensitiva. Entonces, tenemos dos neuronas, una que va desde el encéfalo hasta la médula espinal, es la primera motoneurona, se le llama neurona motora superior, y la otra que va de la médula espinal a la periferia, que es la segunda motoneurona o neurona motora inferior, ¿no? Entonces, es importante también saber las características que tiene cuando se altera una de estas, ¿no? Que nos va a permitir saber más o menos, de acuerdo a lo que tiene o presenta el paciente, saber cuál es la primera o la segunda motoneurona. Por ejemplo, acá el síndrome de la primera motoneurona. Bueno, en caso de la atrofia, en el síndrome de la primera motoneurona va a ser algo leve. En caso de la segunda motoneurona va a ser algo intenso, ¿no? Por ejemplo, los reflejos tendinosos también va a haber una hiperreflexia en la primera motoneurona y, bueno, la hiporreflexia o reflexia en la segunda motoneurona. Un ejemplo nada, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente acá la lesión en la neurona motora superior versus la neurona motora inferior, entonces es importante conocer estas características que tienen cada una de ellas para que si viene un paciente con problemas, con cualquier problema de estos, ya saber si es la alteración en la primera o en la segunda. Bueno, con respecto a lo que son las escalas diagnósticas, tenemos que saber que en la exploración neurológica no vamos a necesitar instrumentos bastante complejos. Lo esencial sería lo que es el uso de un martillo de reflejos, un oftalmoscopio y simplemente nuestros ojos.
Tenemos diferentes escalas diagnósticas, entre ellas está el nivel de conciencia, los pares craneales que ya les he mencionado anteriormente, como el examen físico, lo que es la escala del Glasgow, exploración de extremidades y exploración cerebelosa, ¿no? Sí. Ya, con respecto a lo que son los niveles de conciencia, primero tenemos a lo que es lucidez. Ahorita todos estamos en este estado, algunos tal vez en obnubilación porque están como que queriéndose dormirse, pero o sea, por lo general el doctor está en un estado de lucidez, ¿no? Donde está orientado y si yo le pregunto algo va a responder a los estímulos que yo le pueda dar, tanto verbales como sensitivos. Ahora, en lo que es el estado de obnubilación o también confusión, bueno, también le llaman confusión, es el que ustedes están. ¿Cómo? Ustedes dirán, van a estar despiertos y van a interactuar, pero tienen disminuida lo que es la capacidad de atención. ¿Por qué? Si yo les pregunto algo de lo que yo estoy exponiendo, les apuesto que ustedes no me van a contestar. Entonces están en un estado de obnubilación. Ahora, con respecto a lo que es el nivel de somnolencia o letárgico, es un estado también de, donde el paciente va a estar prácticamente despierto, pero le va a costar pensar o concretar sus ideas con mayor fluidez. Va a estar un poco desorientado en tiempo y espacio y tiende a quedarse dormido si es que nosotros no le damos unos estímulos, ya sean sensitivos o verbales. Estuporoso. En acá el paciente va a tender a quedarse dormido. Y para poder estimularlo o despertarlo, vamos a necesitar de lo que es un estímulo doloroso. Ustedes ya saben, en este caso a los chicos les gusta, que el reflejo, ¿no? O el estímulo de las tetillas, ¿no? Ya saben, chicos, ustedes mismos, si ven que su novio se duerme, ahí es. Entonces, luego tenemos por último lo que es el estado comatoso. Acá prácticamente va a haber una desconexión total, donde el paciente, por más estímulos que le demos, tanto sensitivos o verbales, o incluso dolorosos, no va a poder despertar. Bueno, acá hay un poquito un flujograma donde vamos a ver lo que es la alteración de la conciencia. Vamos a tener lo que es la historia clínica y la exploración general y neurológica, donde vamos a ver, ¿no? Según el tiempo de enfermedad que va a tener el paciente, en caso de que sea un proceso agudo y haya un déficit focal, tenemos que ver si es que el paciente presenta afasia, náusea, apraxia e incluso amnesia, ¿no? Si solo hay una disminución general de la conciencia del estado de la alerta, tenemos que ver si hay una inatención que va y viene, que puede ser el delirio, o la ausencia total, que podría ser el estado de coma. Si ya es un tipo de enfermedad subaguda o crónica, por lo general se va a dar en lo que es demencia, coma vigil, estado de mínima conciencia, un estado vegetativo, incluso hasta una muerte encefálica. Ahora, con respecto a lo que es el estado de Glasgow, también lo mencionaron dentro de la historia clínica. Acá tenemos como que se mide 3 parámetros, ¿no? Apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Ahora, en lo que es la respuesta ocular, o bueno, antes de tocar cada uno, tenemos que saber que, ustedes solo viendo este gráfico, ¿cuál sería el mínimo de Glasgow que puede tener una persona? 3. Muy bien, saben sumar. El máximo de la escala de Glasgow es 15, que espero que todos estemos en un punto de 15, ¿no? Ahora, en lo que es la respuesta ocular, vamos a tener que el 4 es una apertura ocular espontánea, la tercera, que varios de acá están también, como les mencioné, tras una orden verbal, el 2, una apertura ocular a un estímulo doloroso, y bueno, ahí tendría que decir una apertura, ¿no? Ahora, en cuestión de verbal tenemos que ver que una puntuación de 5 va a ser orientado y conversando, 4 desorientado y hablando, y en este caso el paciente te va a escuchar, te entiende, pero tal vez un poquito va a interferir la forma en la que te puede expresar lo que él piensa. Luego tenemos en un número de 3 donde va a producir lo que son palabras inapropiadas, el 2 sonidos incomprensibles y el 1 que no va a haber ninguna respuesta. Ahora, con respecto a respuesta motora, el número 6 va a ser orden verbal, que nos va a obedecer, va a hacer lo que nosotros le pidamos. 5 por lo menos nos va a decir dónde le duele, qué le duele o cómo se siente.
El 4, si es que nosotros le hacemos algún estímulo doloroso, este va a poder retirar, en este caso, la parte afectada. La 3 vamos a tener una flexión anormal llamada también posición de decorticación, donde pueden ver que los brazos están flexionados y las manos también. Ahora, el número 2 va a ser lo que es la extensión, que también se le conoce como posición de descerebración, donde los brazos van a estar extendidos y en posición de pronación, ¿no? Y acá también lo que es hay un acortamiento de lo que es el cuello. Y el 1, donde es ninguna respuesta. Luego tenemos lo que es la escala de Asia. No sé pronunciarlo bien, pero es American Spinal Injury Association. Bueno, en este caso prácticamente es una escala que evalúa lo que son las lesiones medulares. Las lesiones medulares prácticamente son más comunes en lo que son los jóvenes. ¿Por qué? Por accidentes, todo tipo de accidentes, ya sea de tránsito, accidentes caseros, etc. Entonces, esta escala es importante porque vamos a ver, así sea una lesión en una parte donde nosotros ni siquiera nos podamos percatar, la vamos a poder identificar, porque como pueden ver, va nervio por nervio. Ahora, esta escala, estas lesiones medulares, casi no las vamos a poder identificar en pacientes politraumatizados, porque en esta situación nuestra prioridad es salvar la vida, ¿no? Si se está desangrando, controlar eso. Si no respira, no sé, ponerle oxígeno. Si tiene un paro cardíaco, ya saben su receta, etc. Ahora, lo que es la escala de Asia, va a evaluar 3 puntos. La parte motora, sensitiva y reflex. Normalmente es esta cartilla, donde acá se puede ver, ¿no?, la graduación de la función motora, que va de 0 a 5, y la graduación sensitiva, que es de 0 a 2. En este caso va a haber ocasiones en las cuales no vamos a poder examinar y vamos a poner lo que es la NE, que es no examinable. Ahora, acá tenemos, ¿no?, lo que es la valoración sensitiva. La valoración de 2, en este caso, esta es una valoración dolorosa, sensitiva dolorosa, donde una valoración de 2 va a ser normal y 1 va a ser deteriorado porque el paciente no va a haber reacción si es que es un estímulo mucho más doloroso o menos doloroso. Y 0 donde no hay sensibilidad. En la segunda tabla está lo que es la sensibilidad por tacto leve, o sea, simplemente tocaditas o con algún objeto rojo, ¿no? Sin dolor, obviamente. Donde 2 va a ser donde la sensibilidad en el cuerpo y en las fases del rostro están iguales, se mantiene, y 1 es donde la sensibilidad va a ser menor en ciertas zonas, y 0 donde no hay sensibilidad. Ahora, para poder ubicarnos dónde se encuentra la posible lesión, tenemos estos gráficos donde, digamos, el C2 está a nivel del occipital por detrás de la oreja, la C3 fosa supraclavicular, la C4 articulación acromioclavicular, pero ya lo demás creo que lo podemos leer cada uno, ¿no? Acá tal vez importantes sería tal vez los que están a nivel de los pies, de las rodillas, porque del tórax es un poquito difícil, ¿no?, que podamos ubicar, pues, esta costilla no siente, entonces hay una alteración en ese algo. No. Ahora, luego también tenemos lo que son a nivel de C1, donde se va a encontrar el borde lateral del talón, S2, S3, sí, bueno, en este caso, S4 y S5 sí es importante porque está en lo que es la región perianal. ¿Ok? Ahora, esto es con respecto a lo que era la valoración sensitiva. Ahora, con respecto a la valoración motora, tenemos una escala del 0 al 5 y un NT que es no evaluable. Ahora, donde el 5 es un paciente donde puede hacer movimientos con resistencia normal. Ahora, el número 4 va a ser donde a ciertas resistencias no va a poder realizar ciertos movimientos. El 3, donde la misma gravedad le impide realizar estos movimientos. El número 2, donde
Tenemos que eliminar lo que es la gravedad, tal vez en un paciente echado que simplemente pueda mover y no necesariamente lo que es la gravedad de como si lo movería cuando esté parado. Y el 1, lo que cuando va a haber movimientos, pero acá no va a poder vencer lo que es la gravedad. Y el 0, que es parálisis, ¿no? Ahora, para evaluar, hay ciertas zonas que son fáciles de explorar para nosotros. Por ejemplo, tenemos una que es a nivel de C5, se evalúa lo que es el músculo del bíceps, donde el paciente se le va a pedir que ponga su mano a nivel del abdomen y esto lo tengo que llevar a la parte de la nariz. En caso el paciente esté postrado es aún mejor porque estamos así eliminando un poco de gravedad. En caso veamos que el paciente lo puede realizar con normalidad, aplicamos lo que es resistencia para que pueda ejercer ese movimiento, ¿no? De llevar la mano hacia la nariz. Luego tenemos a lo que es el C6, que también está comprometido lo que son los músculos extensores del puño, donde, como se ve en la imagen, se le va a pedir al paciente que pueda levantar el puño hacia arriba y luego se le pide que mantenga esta posición y luego ejercer lo que es la resistencia, que digamos pongamos un peso en el mismo puño para que podamos nosotros bajarlo, pero él tenga que mantener esa posición de puño hacia arriba. Luego tenemos a lo que es el C7, donde evaluamos prácticamente tríceps. Acá vamos a pedirle al paciente que doble el brazo como está en ahí y tenga que llevar su mano hacia la oreja. En caso este pueda realizarlo con normalidad, también ejercemos siempre lo que es la resistencia. Luego tenemos a lo que es el flexor largo de los dedos, donde nosotros vamos a agarrar al paciente entre la articulación interfalángica metacarpiana y metacarpofalángica acá, y le vamos a pedir a que el paciente pueda flexionar, ¿no? En este caso también vamos a ejercer cierta presión hacia abajo para que evaluarlo de mejor forma. Luego tenemos a lo que es el T1, que es el aductor del meñique. Acá vamos a tener, no se ve muy bien la imagen, pero prácticamente lo que vamos a pedir al paciente es de que el dedo meñique lo lateralice. Y no solamente lo lateralice y lo regrese, sino si es que puede mantener el dedo lateralizado por un buen rato. Si lo hace con normalidad, también aplicamos resistencia, evitando de que el dedo meñique pueda lateralizarse, ¿no? Luego tenemos a lo que es el psoas ilíaco, que está en L2, donde vamos a levantar lo que es la pierna y doblarla hacia la parte del pecho en una posición de 90 grados y le vamos a pedir al paciente que mantenga esta posición. Luego tenemos a lo que es el cuádriceps o L3, donde vamos a pedirle al paciente que haga como las pataditas que hacen en la moto cuando uno prende, pero en este caso echadito, ¿no? El paciente tiene que ejercer cierta fuerza y nosotros incluso podemos agarrarle la parte del talón y pedirle a él que haga ese movimiento y nosotros evaluar qué tan fuerte o qué tan bien hace el movimiento contra resistencia. Luego tenemos al dorsiflexión del cuello del pie. Acá el cuello del pie sería esta zona del tobillo, donde le vamos a pedir al paciente que lo levante. Con eso no es el pie de teoría. Vamos a pedir al paciente que lo levante como quien va a ir hacia la cabeza y lo mismo, si hay facilidad en el movimiento, aplicar lo que es la resistencia. Luego tenemos a lo que es el extensor del hallux. ¿Alguien sabe qué es el hallux? Muy bien. Entonces le vamos a pedir que el dedo gordito, como que, no sé si ustedes lo han hecho, bueno, yo sí varias veces, es de levantar el dedito gordito, tratar de levantar lo más que pueda y los otros que no se muevan, ¿no? O sea, yo jugaba así, ¿ya? Pero entonces pues debo pedir que haga estos movimientos y lo mismo que lo que era el cuello del pie, ¿no? Ejercer lo que es la resistencia. Y por último, los flexores plantares, donde vamos a evaluar lo que es S1, donde le vamos a pedir al paciente que haga como un acelerador del carro. En este caso, trate de bajar el pie. Y nosotros ejercer resistencia y que pueda realizarlo con normalidad. ¿Alguna deficiencia de todo esto? Se le va a conocer como deficiencia de ácido, donde va a estar clasificado de la A a la E, donde la E va a ser funciones sensitivas y motoras con normalidad,
La D va a ser incompleta, pero ¿por qué incompleta? Porque va a haber preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y en este caso lo que va a estar disminuido es lo que es la fuerza, o bueno, va a estar conservada la fuerza muscular, pero un poquito la sensibilidad va a estar disminuida. Ahora, en lo que es incompleta, prácticamente la fuerza muscular va a ser muchísimo menor que la del grado D, pero la función sensitiva también se mantiene, tal vez esté un poquito deteriorada. En la B vamos a ver que también es incompleta, pero acá sí va a haber alteración de la función sensitiva, pero no va a haber afección en la parte motora. Y en la completa, porque va a ser que no va a haber funciones sensitivas ni motoras, ¿no? Luego tenemos lo que es la escala de AO-SPIN, que es prácticamente para ver la integridad de la médula. Ustedes seguro ya se han un poco traumado con la escala AO, o la clasificación AO. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Acá vamos a tener lesiones por compresión, donde vamos a evaluar del 0 al 4, donde el 0 va a haber ninguna fractura clínicamente insignificante. La A1, que es una de las más importantes, donde va a haber compresión en cuña, y A3, fractura por estallido, como podemos ver allí en la imagen, con un A1, etc. En la clasificación B va a ser lesiones por distracción, donde van a ser fracturas casuales, va a haber alteración de lo que son los ligamentos, y bueno, en este caso, esto lo manejan más los que son los cirujanos que van a evaluar o van a operar a nivel medular, ¿no? Ellos sí se lo saben de memoria esto. En la clasificación C prácticamente no hay subtipos, porque la fractura puede estar en cualquier posición, como pueden ver allá en la esquina superior derecha, donde va a ser lesiones por desplazamiento o traslación de las propias. Bien. Bueno, ya entrando a la última parte, vamos a ver los exámenes de laboratorio. En esta parte lo más importante va a ser la evaluación de líquido cefalorraquídeo. Por cierto, ¿alguien sabe cuál es la cantidad normal de líquido cefalorraquídeo? 90 a 150 ml. Bueno, sabemos muy bien que el líquido cefalorraquídeo cumple la función de proteger, ¿no? El encéfalo y la médula espinal los rodea. Y bueno, de hecho este líquido se forma en el plexo coroideo, en los ventrículos laterales en las paredes, y en el ventrículo, el tercer ventrículo y cuarto ventrículo es en el techo, ¿no? De acá pasa al tercer ventrículo por el agujero interventricular de Monro, y luego pasa al cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, para luego pasar a la médula espinal por el agujero de Lutzka y Markevich, ¿no? Es una sustancia clara e incolora que protege el encéfalo y la médula espinal de daño físico y químico, transporta oxígeno y glucosa desde la sangre hasta las neuronas y neuroglia. Es útil auxiliar diagnóstico para medir la presión o para introducir agentes terapéuticos como los anestésicos o material de contraste, ¿no? Tiene una circulación continua en el espacio subaracnoideo y está compuesto por agua, proteínas, glucosa, linfocitos, electrolitos y péptidos. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Qué es lo que nos ayuda a evaluar el líquido cefalorraquídeo? Pues nos va a permitir diagnosticar, por ejemplo, la meningitis bacteriana aguda, meningitis tuberculosa, meningitis vírica, en caso de tumores, hemorragia subaracnoidea o la esclerosis múltiple. Acá podemos ver los valores normales que tiene el líquido cefalorraquídeo. Tiene una presión de 15 a 180 milímetros de mercurio. Tiene un aspecto claro cristalino, las células es menos de 5 linfocitos, las proteínas de 0,1 a 0,4 gramos por litro, y la glucosa es mayor al 60% de la glucosa sanguínea, ¿no? Y bueno, en la microbiología es estéril. Entonces acá vemos que en caso de la meningitis bacteriana va a tener un aspecto turbio, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Las proteínas van a estar aumentadas, la glucosa reducida, por ejemplo. Pero a diferencia de la meningitis vírica, que va a mantener su aspecto claro cristalino, pero van a haber otras alteraciones. Sí. Bueno, entonces acá tenemos los tipos de meningitis. De hecho, toco meningitis porque es una de las patologías que es bastante peligrosa, ¿no? Incluso te puede matar en horas nada más, en 6 horas, se ha visto casos. Acá tenemos la meningitis séptica bacteriana, meningitis séptica viral, micótica y por TBC. Entonces ahí tenemos los distintos valores que son diferentes, ¿no? En cada una de las meningitis. Bueno, esto ya les vamos a pasar la diapositiva si lo pueden revisar más a detalle.
Bueno, pero van a haber otros, bueno, ¿en qué otras patologías se puede, o nos ayuda el líquido cefalorraquídeo? ¿No? En casos de trastornos autoinmunitarios, como el síndrome de Guillain-Barré y la esclerosis múltiple, donde las pruebas de estos trastornos en el líquido cefalorraquídeo buscan los niveles altos de ciertas proteínas en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Las pruebas de albúmina y de inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver sangrados en el cerebro, los tumores cerebrales o la enfermedad del Alzheimer, que es la forma más común de demencia, ¿no? Entonces, para obtenerlo, se le recuesta al paciente bueno, de modo como se ve en la pantalla, se introduce una aguja, ¿no? En la zona intervertebral y bueno, se extrae. No es algo complicado, de hecho no tiene contraindicaciones, toma como 20 minutos hacerlo. Siguiente. Pero bueno, ya que estamos hablando de exámenes laboratoriales, también tiene mucho que ver esto, ¿no? La parte del examen de sangre que nos permite, permite tomar pruebas para detectar infecciones, toxinas, trastornos de la coagulación, anticuerpos que indiquen la presencia de una enfermedad autoinmunitaria o los niveles de medicamentos terapéuticos utilizados para tratar la epilepsia o otros trastornos neurológicos, por ejemplo. Pero bueno, también se ha estado viendo de que, bueno, se están haciendo estudios en Barcelona, se están buscando biomarcadores que nos ayuden al diagnóstico y ver la evolución en pacientes con autismo, ¿no? Igualmente, en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, por ejemplo, se han hecho ya estudios de biomarcadores, que es la cadena ligera de neurofilamento, la proteína ácida fibrilar glial y la proteína tau, que esto se ha estudiado en pacientes que han sido operados por tumores cerebrales, también se ha visto en personas con problemas, enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Que en este caso se ha visto que estos biomarcadores, los neurofilamento, por ejemplo, es indicativo de daño en las fibras de las células nerviosas. En caso de la proteína ácida fibrilar glial, nos permite ver la lesión de las células de soporte del cerebro, y la proteína tau, que nos permite ver el deterioro de las células nerviosas, ¿no? Los grandes avances que se tienen y bueno, puede detectar a través del examen de sangre. ADN en sangre o saliva, que nos permite ver trastornos hereditarios, el líquido cefalorraquídeo, ya lo he mencionado en la diapositiva anterior. Las pruebas químicas y metabólicas de la sangre, que nos va a permitir ver trastornos musculares, protésicos o relacionados con las grasas que van a afectar al cerebro y los errores innatos del metabolismo, ¿no? En la orina vamos a ver toxinas, sustancias metabólicas anormales, proteínas que causan enfermedad o signos de ciertas infecciones, como el caso de la meningitis. Y bueno, en la anatomía patológica, las biopsias, ¿no? Más que todo, biopsia del músculo nervio, que nos va a permitir ver trastornos neuromusculares, biopsia de piel, medir pequeñas fibras nerviosas o examinar ciertos trastornos metabólicos, y la biopsia cerebral para ver tumores o ciertas infecciones. Bueno, ya pasando al diagnóstico por imágenes, vamos a tener primero la radiografía simple lateral. Conocemos los rayos X, utiliza radiación ionizante. Está indicado más que todo en traumas, ¿no? En traumatismos, pero también se puede utilizar en hidrocefalia, en caso de tumores o en malformaciones craneofaciales. Nos permite ver la bóveda craneana y la base de cráneo, ¿no? Va a tener buena delimitación de las estructuras óseas, pero mala en cuanto a los tejidos blandos. No va a tener cortes y va a haber superposición en lados. Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es una radiografía lateral de una niña de 10 años, ¿no? Que ha acudido al servicio de urgencias por una tumoración y dolor en la palpación en la región anterior del vértex craneal, donde los padres refieren que apareció un mes antes, convirtiéndose en algo doloroso hace una semana, y bueno, no con cuestiones traumáticas, infecciosas, ni enfermedad de interés, y en el examen físico destacaba un dolor a la palpación en la zona. No se observa tumoración a ese nivel y se ha solicitado una radiografía. Y en la radiografía se ven granulaciones aracnoideas, ¿no? De granulaciones aracnoideas o cuerpos de Pacchioni, que se conoce así, que son pequeñas protrusiones de la membrana aracnoidea hacia el interior de los senos, ¿no? Y eso es más o menos lo que se ve justamente por ahí donde lo está señalando, y es lo que nos permite la radiografía diagnóstico mediante imagen. Acá tenemos más o menos en qué proyecciones se toma, ¿no? En la radiografía tenemos acá una anteroposterior, donde para evaluarlo tenemos que verlo en tres planos, ¿no? Una parte de la bóveda craneana, una parte de la región malar y otra parte de la región maxilar. Acá tenemos otra toma que es la lateral, donde nos va a permitir ver incluso las suturas, ¿no? El occipito temporal y la sutura frontotemporal. Entonces vemos la base de cráneo también, y la proyección tau
que en este caso nos permite ver también el hueso, bueno, nos permite ver el hueso occipital, que está vectosa, mastoides, el orificio magno, y bueno, esas estructuras que dicen. Bien, en cuanto a la tomografía, también utiliza radiación ionizante, en este caso se hacen por varias tomas, ¿no? Se hacen varias tomas y nos permite todos estos cortes, ¿sí? ¿No? Donde la parte blanca es el hueso, el gris claro es la sustancia gris y el gris oscuro es la sustancia blanca. Acá nos permite ver mejor el parénquima cerebral, por ejemplo, ¿no? Y a veces se utiliza contraste, ¿sí? El contraste iodado, eso en caso querramos ver vasos sanguíneos, tumores e inflamaciones. Las indicaciones en este caso van a ser para trauma craneoencefálico, enfermedad vascular cerebral, hidrocefalia no tumoral, y utilizamos el contraste en caso de tumor cerebral, aneurisma cerebral, hidrocefalia tumoral, primera convulsión y controles postquirúrgicos. Bien, en cuanto a la resonancia magnética, si bien este no utiliza radiación ionizante, pero sí va a utilizar el campo magnético, ¿no? Vamos a tener de distintos tipos. El gris oscuro es el hueso, el gris es la sustancia gris y el gris claro es la sustancia blanca. Pero acá varía, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, el T1, T2, que esto tiene la diferencia de líquido cefalorraquídeo. En T1 vamos a ver negro y en T2 vamos a ver de color blanco, ¿no? Entonces es para ver mejor también. Y bueno, utilicemos el contraste de gadolino para ver los vasos sanguíneos, tumores, inflamaciones, procesos subagudos después de un impacto. Bueno, ya para terminar la exposición, tenemos un cuarto prueba de algo así, que es la angiografía. Prácticamente esta nos va a ayudar a lo que es visualizar la vasculatura. Es bastante usada porque esta es mínimamente invasiva. Como podemos ver en ahí, nos va a ayudar a lo que es observar algunos aneurismas, malformaciones vasculares, algunos puntos. Incluso vamos a ver si es que va a haber presencia de oclusión, estenosis, si va a haber disección arterial o tal vez alguna irregularidad. La pregunta es, ¿se usa contraste? Yo les digo sí y no. Se puede usar contraste siempre y cuando nosotros lo vamos a trabajar gracias o adicionalmente con lo que es una tomografía. Y lo vamos a usar con o sin contraste siempre y cuando lo usemos junto a lo que es una resonancia magnética. Esta tiene, por el mismo hecho de que es mínimamente invasiva, tiene menos riesgo y tiene mejores resultados al momento del diagnóstico. Luego tenemos a lo que es el TAC por positrones. Cuando usar prácticamente nos va a ayudar a lo que es diagnosticar si es que un cáncer ya está haciendo metástasis a nivel de todo el cuerpo o en este caso tal vez un cáncer a nivel pulmonar que fácilmente puede llegar a nivel cerebral, ¿no? Luego, comprobar lo que es la efectividad de un tratamiento de cáncer, si es que ha cumplido su función, si es que el tumor ha podido reducirse o también ha podido desaparecer o no. Luego también nos va a ayudar a lo que es diagnosticar un cáncer, si es que ha vuelto a resurgir siempre y cuando lo hayamos eliminado anteriormente, tal vez con radiación, ¿no? Prácticamente este TAC por positrones se van a usar lo que son las inyecciones de sustancias radioactivas, como pueden ver ahí, donde lo que se va a ver muchísimo mejor que cualquier otro estudio de imagen va a ser el PET, que va a ser el metabolismo que tiene, en este caso, el órgano del cerebro. Y que en este TAC, con estas inyecciones de sustancias radioactivas, ¿dónde habría mayor metabolismo en el cerebro? Pues a lo que estuvimos viendo es de que dentro del cerebro, si vemos que hay zonas donde hay mayor concentración de estas sustancias radiactivas, es porque hay presencia de metabolismo de un tumor. Luego tenemos también el SPECT, que es prácticamente lo que vamos a ver, lo que es el flujo sanguíneo. Ya. Luego tenemos a lo que es la electromiografía. Prácticamente, ¿qué hace esto? Excita las fibras musculares. Como sabemos ya por fisiología, tenemos lo que es el potencial de reposo de las fibras musculares, que están desde menos 80 a 90 milivoltios. Y una vez que ocurre esta excitabilidad, ya conocemos todo lo que es el proceso de potencial de acción. Va a haber al final, o va a terminar con la liberación de calcio,
lo que va a generar la contracción de los elementos contractiles, que en este caso serían los músculos, ¿no? Luego tenemos a lo que son los potenciales evocados. Este es un estudio donde nosotros vamos a prácticamente ver la neurofisiología de lo que es el cerebro. No necesariamente tiene una función específica o en una especialidad en específica. Tenemos potenciales evocados para evaluar a nivel auditivo, somatosensorial, visual, e incluso he visto que se puede utilizar para lo que son medir lo que son los reflejos. Esto solo es la colocación de ciertos electrodos donde se va a poder observar lo que es la actividad cerebral, ¿no? Luego tenemos la electroencefalografía, donde vamos a evaluar lo que son los potenciales eléctricos. Acá tenemos lo que es, con uso de también los electrodos, donde vamos a ver una función normal, ¿no? Y en este caso podría ser patológico también funcional, siempre y cuando lo hayamos estimulado, como podemos ver acá. ¿Cómo lo podríamos estimular? Tal vez un estímulo doloroso, o tal vez en pacientes que sufren de epilepsia, también esto está un poquito como que alterado. Luego tenemos lo que es el Doppler transcraneal, donde como se ve en la imagen, ¿no? Vamos a tener un Doppler donde vamos a ver lo que es el flujo cerebral y la velocidad que esta transcurre en las arterias de la cabeza. Para no hacerla larga, quiero que se acuerden esta imagen. Vamos a tener lo que es la línea tentorial. Vamos a tener lo que es la línea tentorial y para evaluar de la línea tentorial para arriba vamos a usar prácticamente la tomografía computarizada, ¿no? Y si queremos evaluar, o gran parte, si queremos evaluar todas las estructuras que están por debajo del tentorio, vamos a utilizar lo que es resonancia magnética. ¿Por qué? Porque acá, como son estructuras blandas, la resonancia magnética nos va a ayudar muchísimo mejor a evidenciarlo. Y tal vez algo que se le faltó explicar un poquito más en nuestra exposición es de que ¿por qué se usa más? Ustedes saben de que un TAC o una tomografía computarizada tiene más radiación que una resonancia magnética. Pero ¿por qué siempre lo pedimos? Porque es más fácil, lo encontramos más fácil y también sale inmediato. Entonces, si tienen la chance si tienen tiempo y tienen la chance de pedir una resonancia, háganlo. Pero si no, con una tomografía creo que podríamos ayudar a los pacientes. Esta es nuestra bibliografía y muchas gracias. Bibliografía, 100 libros. ¿Lo descarga? Sí, vámonos. Algo como resumen, ¿no? La historia clínica es importante para el diagnóstico de pacientes. La historia clínica. Mis compañeros han presentado esta historia clínica, también se va a decir para todos, no tienen que ver todos. Esa historia clínica es de hospitalización, de pacientes crónicos que están en quito. Porque una historia clínica de emergencia tiene que ser algo resumido, necesario, ¿no? Porque vas a tener que operar en el momento al paciente. Sin embargo, la historia que han presentado es para pacientes de enfermedad de larga data, ¿no? Tienes tiempo para hacer una historia completa, así como lo han presentado. Entonces, hay dos tipos de historias en neurocirugía, una que es la amplia y otro el resumido, ¿no? Está muy bien. Entonces, esa historia hay que aplicarlo, pero siempre para recalcar nomás, cuando examinemos nosotros la motilidad, la sensibilidad, cualquier otra función del tronco encefálico, los pares craneales, siempre tiene que ser por derecha e izquierda, y comparar, ¿no? Comparar. De repente en el derecho hay algún déficit, le colocas 3, ¿no? Por decir, tu puntaje es 3 cruces para el sano, ¿no? Entonces, si digamos el derecho e izquierdo en la motilidad del brazo está ok, 3 cruces a ambos lados. Pero si ves que en la mano la motilidad está menos en el lado izquierdo, le pones una cruz, ¿no?
Ya te hace entender que está disminuido la fuerza motora, ¿no? Entonces, para eso son las historias clínicas en neuroquirúrgico, ¿no? En neurología también se utiliza casi idéntico, es idéntico, ¿no? Pero así amplio tiene que ser la historia del neuroquirúrgico, ¿no? Evaluar todo lo que es toda la motilidad, la sensibilidad, la función cerebelosa, función del tronco encefálico, ya les hemos dicho, para extrañar, neuroextrañar, ¿no? Hay que saber evaluar neuroextrañar. Muy bien, no revisar a sus compañeros, ¿no? Perfecto. Y ustedes también tienen que volver a recordar, ¿no? Con esos exámenes uno llega al diagnóstico sin necesidad de tener los exámenes auxiliares. Ese tipo de medicina es importante, ¿no? Para que ustedes aprendan a diagnosticar sin tener exámenes auxiliares. Con tu clínica, con todos los exámenes, debes llegar a un diagnóstico. Pues, ¿cómo se llama ese diagnóstico? Lo dijo. Con los exámenes, con la historia clínica, llegas a un diagnóstico. ¿Qué tipo de diagnóstico llegamos? ¿Cómo? Sindrómico. Muy bien. Con lo cual, como dijeron en la próxima clase, los compañeros van a revisar los síndromes, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos que llegar. Después, ya para estar más finos, más específicos, vamos a solicitar tomografías o resonancias o otros exámenes. ¿Para qué? Para ya aclarar nuestro posible diagnóstico. ¿Cierto? Imagínense ustedes, sin imágenes, ya van a sospechar que hay una lesión, un tumor, un quiste, algo en mi cerebro, derecho o izquierdo. Lo van a saber si o no con el examen. Lo van a saber. ¿Ya? Incluso se puede saber diferenciar si está en el cerebro, en el cerebelo o en el tronco encefálico. Si ustedes hacen el examen cerebeloso, los exámenes cerebelo, les va a ayudar bastante, ¿no? Si encuentran una alteración ahí está la lesión. Entonces hay que dominar los signos, la signología de los síndromes. Por eso es que es necesario que revisemos el siguiente tema, síndromes, ¿no? Entonces también todos revisen, por favor, para que puedan recordar. Entonces eso les va a ayudar bastante a ustedes a llegar a un diagnóstico. ¿Qué más para recalcar sobre lo que han conversado? Han presentado unas escalas, muy bien. Esas escalas se utilizan ¿para qué? Para tomar decisiones. Todas las escalas que hasta hoy en día existen es para tomar decisiones. A ver, ¿qué hacemos con el paciente? El GLASO sirve para tomar decisiones. El más común a nivel de la conciencia del cerebro es el GLASO. Si el paciente está en GLASO 8, está crítico, ¿no? Y si es un paciente agudo que ha sido accidente de tránsito con GLASO 8, debe tener algo para operar. Debe tener un hematoma, una fractura de cráneo, algo debe tener. Entonces ya nos está diciendo de que hay que hacer algo con esto. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Tenemos que actuar rápidamente, una tomografía urgente, pues, ¿no? Una tomografía urgente. Entonces, para eso sirven las escalas. Y muy bien que han revisado varias escalas, ¿no? Han revisado también escalas de la columna, ¿no? En el cerebro, en el sistema nervioso central, o sea, a nivel de la conciencia es GLASO, mayormente GLASO. Algunas tablas también ayudan, ¿no? De las tomografías, ¿no? El Fisher, ¿no? Hay Fisher Count, ¿no? Hay bastantes otras tablitas que también ayudan, ¿no? Para llegar a un diagnóstico o para tomar decisiones más que todo. El diagnóstico vamos a llegar con la historia clínica, con la anamnesis, ¿no? Con el examen físico, tenemos que llegar a un diagnóstico. Y luego solicitamos otros exámenes ya para afinar nuestro diagnóstico. En las escalas que han comentado sus compañeros, hay varias escalas que han hablado a nivel de la columna, ¿no? De la médula. Esas escalas son importantes cuando hablaron, por ejemplo, del mapa del sensitivo. Eso es fácil, eso tiene que conocerlo. ¿Ya? Por ejemplo, pregunta, a ver si han entendido, el dedo mayor, ¿qué nivel sensitivo es? S1. S1. No, ¿este o el del dedo pie? mayor de acá de la Ah, pensé. ¿Ah? Este 8. A ver, ¿la qué es cuál? Es el último. De 12 será. Hay 12. No. Cervical. Es 8. C6, C7. ¿No es cierto? Por lo menos ya tiene idea, ¿no? Pero los demás, los que no hemos revisado, no sabemos, estamos perdidos, ¿no? Entonces, acá el nivel del C6, C7 pasa al dedo mayor. Tú ves sensibilidad del dedo mayor al paciente y no siente, ya te has dado cuenta que el daño está a nivel C6. ¿Te das cuenta? Para eso sirve. El C7 es el dedo medio, ¿no? Y el D1. ¿Hay D1 o no? ¿Cierto? Entonces,
El meñique, el dedo pequeñito, puede estar entre C7 y D1, los dos. Entonces, si ustedes hacen si quieren probar la sensibilidad en el dedo pequeño y no siente, ¿el daño dónde está? El 7, un traumatismo vertebral, ¿no? Entonces ya con eso, ya tú tienes tu nivel, ya C7 no siente. Más abajo, D1, ya tienes que venir acá a la parte del pecho, ¿no? Entonces, evalúas D1, D2, D3. Si ya siente, ya no va a sentir, ¿sí o no? Porque el daño es el C7. ¿Va a sentir el D1? Ya no siente, el D2 ya no siente nada para abajo. Pero lo que tienes que evaluar es para arriba, ¿no? Es como el C3, el C4, así, hay que evaluar para arriba, ¿no? Entonces ahí vas a encontrar exactamente dónde está la lesión. Ahora, si es dorsal, por ahí el expositor dijo, no, es importante conocer los puntos claves nada más. ¿Cuáles son? La tetilla, ¿no? La tetilla es D4. ¿Cuándo se jóvenes, ¿verdad? Tetilla D4. Ombligo D10. Eso aprenden Perú. ¿Cómo está arriba Perú? D4 o D10. Entonces, si tú evalúas arriba de la tetilla y no siente el paciente, la lesión está en D4. ¿Cierto? Pero si siente arriba, o sea, están nomás sus dedos, tiene buena motilidad, buena sensibilidad, ¿no está la lesión? D4, D3, en dorsal debe estar la lesión, porque cervical está sano, ¿no? Para eso sirven esos escalas todos. Y es así fácil, o sea, las cosas más principales aprendan, no todito, ¿no? O sea, 1, C2, C3, C4, no vamos a confundir, ¿no? Lo necesario, ¿no? Saltando los espacios y después lo acomodas, ¿no? ¿Qué nivel es? Muy bien, el AO también es importante. Eso lo vamos a aclarar mejor cuando hagamos TBM. En los últimos capítulos, traumatismo vertebral, vamos a hablar de ese tema. Cuando hablamos también de TEC, vamos a hablar del gas, vamos a profundizar más. Pero es importante ahora, y lo han hecho bien amplio, perfecto, muy bien. ¿Para qué? Para tener idea de qué se trata la neurocirugía. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en todo este lado, en este semestre? Esto es como un preámbulo, porque tenemos que profundizar varias patologías. ¿Qué más? Cuando hablaron de las imágenes también, ¿no? Las imágenes también es importante, ¿no? Las imágenes. Y ahora cómo encuentro para llamar a la lista. ¿Están todos? Sí. ¿Quién puede decir que yo falto? Nadie, pero no yo falto. Dariana, ¿qué tienes? Mal hablado. Yo. ¿Cuántos somos? ¿Estamos en 39? Vuelta. Gerson. Oye, no. Orielita. ¿Cuántos hay? ¿31? Uno falta. ¿Quién falta? ¿Alguien puede saber quién falta? Dariana. Dariana. Dariana falta. Yo falta. Ahí C8. No, Juan. Ahí C8. Busca. Busca dermatomas. Bueno, capaz C9 has dicho. Pero ahí C8. Vamos a demorar. Pueden considerar a todos, ¿no? ¿Quién ha faltado? Es lo algo que hubieran haber hecho. Como lista. Otra cosita, jóvenes, antes de ir. El siguiente tema es síndrome. Todos vengan, la historia del síndrome. En el momento de ese capítulo es importante porque con eso vamos a tener claramente de qué trata la cirugía, ¿no? Síndromes lobares, síndromes frontales, síndromes temporales, síndromes occidentales. De cada uno tiene un síndrome. Síndrome de tronco encefálico también podemos, ¿no? El tronco encefálico, jóvenes, en cortes, ¿no? En cortes. En mesencéfalo, en protuberancia y en bulbo, ¿no? Cuando hay un daño a nivel de la protuberancia, ¿qué va a pasar con el paciente? Si ustedes leen el síndrome de protuberancia, no vamos a entender. De bulbo igual, ¿no? A nivel del bulbo, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Y en la médula, igualito, ¿no? Puede haber corte total, sección total. Puede haber hemimédula, ¿no? La mitad puede estar dañado. Puede estar dañado por la parte posterior, por la parte anterior. Entonces, todo eso, si ustedes vienen a una lectura más, la clase se va a entender, ¿no?
y la otra tiene que estar no. Mira de 8 bebé,